Sublime don, que gracia en tus dio, con que pagar ese tan grande amor. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque me amó primero. Hoy quiero sentir lo que sintió por mí. Muy buenos días, saludo a los hermanos, esperando como siempre que estén todos muy bendecidos. A pesar de los contratiempos de salud que han tenido nuestros hermanos y unos cuantos contratiempos más, igualmente estamos bendecidos, amados míos. Estudio para el día de hoy, viernes 15 de enero del 2021. Para terminar de cerrar el círculo que abrí el domingo pasado en la predicación dominical, mis fans me pidieron, mis hermanos, amigos, algunos, que aclarara algunos puntos básicos en lo que se pretende en este estudio, con la ayuda del Señor obviamente. Aclarar solamente 3 puntos básicos muy elementales, que a veces se nos pasan, hermano. Nos descuidamos como que queremos volar muy alto con este asunto de los dones y generalmente nos equivocamos. Por eso hay que acudir a la única fuente de sabiduría y revelación, que es la palabra del Señor. Tres preguntas básicas. Conforme a las Escrituras, ¿qué es un don? Un don espiritual, obviamente. Segunda pregunta, ¿debe la Iglesia obligatoria y necesariamente tener dones espirituales? Y tercero, ¿existe una jerarquía de los dones o entre los dones? Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, presento, Señor, este tiempo en tu presencia. Presento mi corazón y el tema a tratar, Señor, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, para no errar como hombre, para no errar con mi corazón, con mi mente, ni con mis palabras. Gracias por este tiempo. Su palabra es verdad y damos honor y gloria a usted por eso. En el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es un don espiritual? Es la expresión más básica, más elemental. Es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los miembros de la Iglesia, con el propósito de edificar a la misma y de la cual el Señor Jesucristo es cabeza, autoridad y Señor. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural que se les da a los hijos de Dios con el propósito de edificar la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo parte en ese capítulo dándonos una nota muy aclaratoria. El llamado a no ignorar para poder escapar del error. 12.1, 1 Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esa es la introducción que hace el apóstol al iniciar este capítulo de los dones. Que no debemos ignorar sobre los dones. Y hace un contrapunto. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos, o sea,
La comparación es fuerte. Un ídolo mudo es llevado, cargado, porque no puede hacer nada por sí mismo. Ese contrapunto hace el apóstol Pablo con respecto al conocimiento o al desconocimiento de los dones. Es bastante delicado, pero muy sencillo de mirar. Recapitulo esto: un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para los hijos de Dios, para que ministren en el cuerpo de Cristo, y obviamente hay dones evangelistas, por ejemplo, que ministran hacia afuera también, esencialmente. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero todos ejecutados en unidad. Un don espiritual no debe ser causa de disensión en la iglesia. Es imposible que el Espíritu Santo contradiga los otros dones de la iglesia. Por lo tanto, lo extraordinario de los dones son la unidad en el movimiento, en el servicio, en la acción, en el propósito. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien, por su Espíritu, ha impartido dones y también ha puesto los miembros del cuerpo de Cristo como Él quiso, o donde Él quiso. Esto, por lo tanto, origina una identidad, una mayordomía y una responsabilidad. Veamos algunos versículos. El mismo capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El versículo 18 del mismo capítulo 12 dice textualmente: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 11: pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Entonces, un don espiritual es una gracia impartida por el Señor, es una responsabilidad. Esto origina una capacidad en el cuerpo de Cristo y una ubicación de ejercicio en el cuerpo de Cristo que también provoca lo que llamamos la identidad de la mayordomía y la responsabilidad. A grosso modo, hermano mío, esto es un don espiritual. No confundir con los talentos, que son capacidades naturales de las personas. Eso lo explicamos el domingo pasado. Pregunta número 2. ¿Debe necesariamente la iglesia tener dones? Aquí se nos pone un poco áspero el camino. La gran característica de la iglesia, que es habitada por el Espíritu Santo, a su vez es administrada y edificada por los dones. Si no tiene dones, lamentablemente entonces ya no es iglesia del Señor Jesucristo. Veamos qué dice Efesios, el muy conocido Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Estos son versículos muy reconocidos y usados, hermano. Por lo tanto, que no se nos hagan comunes. Debemos ceñirnos justamente a este patrón divino para que realmente seamos iglesia. Sin dones es una agrupación de personas. Con dones, y siendo el Señor Jesucristo la cabeza, la autoridad y el gobierno de la iglesia, seremos justamente la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, analizando nuestro ámbito evangélico, tenemos que reconocer que a veces los dones producen
santos inconvenientes. Dependiendo de dos cosas bien puntuales. Del sistema de gobierno que se lleve en una determinada iglesia. Hay un gobierno, el más común de todos, el más conocido, el más aceptado, el más digerible, le llaman algunos. Es el gobierno monárquico, gobernado por un solo pastor. Este pastor tiene que trabajar harto. Como decimos la chilena, hacerlas todas. Puesto que este pastor como mínimo debe de administrar, manejarse, mínimo con 3 dones ministeriales, que es el pastor administrativo, el pastor evangelista y maestro también. Cuando viene el monárquico, generalmente el pastor lleva esta tremenda carga sobre sí. Y la vida, la experiencia, el diario vivir con este tipo de hermanos pastores nos muestra que no siempre salen bien. ¿Por qué no dan abasto? Simplemente por eso. Porque ellos trabajan con un gobierno monárquico y por ende, por ser monárquico, es jerárquico. Autoridad, el pastor, de hacia abajo existen los oficiales, los encargados de obra, los jefes de departamento, clases y la congregación. En el gobierno monárquico no hay ancianos. Por lo general hay oficiales y encargados. El inconveniente acá de que, lo voy a decir así, apareciera un don ministerial, un don espiritual determinado, este tiene que ser reconocido por el pastor de la iglesia, aceptado para que éste pueda trabajar ejerciendo su pequeño gran ministerio. Es allí donde ese don que apareció, le voy a llamar así, quedaría en una mayordomía sometida a los tiempos del pastor. Ese es el gran inconveniente en los gobiernos monárquicos. Cuando aparecen dones ministeriales, se produce, como les dije, un santo o una santa inquietud. Y a veces pasa mucho tiempo, muchos años, para que el hermano con ese don pueda ejercitarlo. Y pasan hartos años. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno no es amplio, por lo tanto, es casi restrictivo. No digo que sea malo, no estoy diciendo que está mal. Estoy mirando a las limitancias de un gobierno monárquico. Entonces, todos los dones que allí se produzcan quedan sujetos, llamémosle técnicamente, al arbitrio del pastor. Por lo tanto, serían dones ministeriales y una mayordomía sometida a los tiempos del pastor. Generalmente este tipo de gobierno tienen un equipo de trabajo que no son permanentes, son rotativos. Y al ser rotativos, inmediatamente uno se da cuenta que no son dones. Lo que está trabajando allí con esas personas. Porque si fueran dones, no pueden ser sacados, cambiados por otros. Porque cumplieron un ciclo de 2 años y no sé cuánto tiempo más. Entonces, un gobierno monárquico, con respecto al don espiritual, se ve santamente afectado. Y el hombre don, o el hermano que tiene un don espiritual, también se ve afectado, puesto que tiene que sujetarse a la autoridad pastoral, que casi le dice cuándo tiene que funcionar. Es
complicado. El segundo aspecto de un don en conflicto sería en el llamado gobierno monárquico o el gobierno de ancianos. El gobierno de ancianos es pluralista, varios. Y están los ancianos que nunca es uno, mínimo 3, máximo 5, en aplicación del sentido común, no que tengan que ser así. Pero más ancianos, 7 ancianos, 8 ancianos, 10 ancianos, sería mucho para una gran congregación en mi país llamado Chile. Están los ancianos, después vienen los diáconos, después están los encargados de departamentos, encargados de lugares y la asamblea. El gobierno monárquico produce un solo ejemplo a seguir, el del pastor. Se me ha quedado eso en el tintero. Si hay algún modelo que seguir en una congregación donde hay un gobierno jerárquico, es el pastor. Por tanto, los que se reproducen allí, voy a llamarle así también, tienen todo el mismo perfil. Pastor. En el gobierno de ancianos hay un poquito más. Ya que generalmente el gobierno de ancianos se constituye por un pastor administrativo, evangelista y maestro. Entonces la visión de esa iglesia local es más amplia. Como diríamos, tienen más donde elegir. Entonces allí hay más diversidad. Por lo tanto, los hermanos tienen más ejemplos a seguir. Como ya lo dije, el modelo a seguir es un pastor administrativo, un pastor evangelista y un pastor maestro. Estos dones ministeriales son permanentes. No debieran ser cambiados, porque son dones dados a la iglesia. Y los dones espirituales para el estudio se han separado así: dones ministeriales y dones de servicio. Puesto que el pastor administrativo, el pastor maestro, el pastor evangelista siempre están ejerciendo. No así un don de discernimiento, espíritu. O discernimiento, no, dejémoslo ahí. No todo el tiempo el hermano anda discerniendo. El don de sanidad, si hubiera. No todo el tiempo el hermano anda buscando enfermos para imponer las manos y sanar en el Señor Jesucristo. Pero estos 3 dones son siempre permanentes, fijos. Y todos sujetos a una buena mayordomía por lo demás. ¿Cuál es el inconveniente que produce un don espiritual ministerial en el gobierno pluralista? Alguien lo dijo así: saturarían el cuerpo de ancianos y saturarían el cuerpo de diáconos. Pero la solución no es muy difícil. Si empiezan a abundar los dones ministeriales en mi iglesia, lo que tengo que hacer es delegar, abrir nueva obra y poner allí a los nuevos hombres dones, ayudados por un equipo de trabajo de la misma iglesia madre, llamémoslo así, o que los delega, ojalá también con dones, y así empezamos a multiplicarnos. Porque entre paréntesis, no existe la iglesia estéril. Hay una necesaria multiplicación. Si no, seríamos arbolitos sin fruto, y eso, créame que sería peligroso. El último punto: ¿existe jerarquía entre los dones? ¿Puede un don, voy a usar solamente los ministeriales,
¿Puede un don ministerial, el pastor administrativo, por tomar un ejemplo, corregir al pastor evangelista y decirle, no va a evangelizar ahora, ni mañana, yo le voy a decir cuándo es? De verdad lo encuentro un poco complicado. No hemos vivido esa situación, felizmente, hasta ahora, porque cada don ministerial tiene su propia identidad, está sujeto al cuerpo y se sujeta a los demás miembros y a la iglesia en general en servicio de amor. Eso está pero más que claro. Pero qué mejor que el evangelista que está allí metido en oración, está en ayuno, con su equipo de trabajo, clamando al Señor por el tiempo de evangelizar. Bueno, ahora por esto de la pandemia está complicado. Tendremos que inventar otro sistema. Pero generalmente funciona así. Entonces, sin ser independiente, el don del pastor evangelista, ¿quién mejor que él conoce los tiempos en el Señor, de su tiempo de organizar sus campañas evangelísticas, con la colaboración de la iglesia local en general? Quiero explicarte con esto, un poco difícil hacerlo, pero tenemos que conseguirlo. La jerarquía entre los dones no existe. Existe la responsabilidad de sujetarme a los otros dones, de someterme en amor en beneficio de la iglesia. Eso no significa que mi hermano tenga autoridad sobre mí o que yo tenga autoridad sobre él. Hay un solo don que es llamado el mayor. Según los escritos del apóstol Pablo, el don de amar, el don del amor. Después de hacer una extraordinaria exposición con respecto a los dones y su ejercicio, su ministerio, el apóstol inicia el capítulo 13 y termina también con el versículo 13 diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Quién tiene el don del amor? ¿Ya? Esto es complicado. La Biblia me enseña en el sentido de que el amor de Dios es que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Entonces el amor es una característica propia de los discípulos, de los hijos de Dios. Y es en base a esa relación en que ejercitamos los dones. Un servicio de amor capacitado por el Espíritu Santo, en evangelista, en administrativo o en maestro. Dicen que los maestros no son muy queridos en las congregaciones. Dicen nomás. No sé si será así. A veces pareciera y a veces no pareciera. Pero jerarquía como, pongámosle como ejemplo del gobierno monárquico, no debiera. Porque si no estaría también bajo una mayordomía sometida. Y tendría que andarle preguntando a mi pastor administrativo o a mi pastor evangelista: discúlpeme, señor pastor evangelista, señor pastor administrativo, yo como pastor maestro, ¿puedo hacer esto? Ahora que tenemos que conversarlo, organizarlo, planificar y resolver, eso también está más que clarito. Todo en visión y en virtud al buen servicio en favor de la iglesia local. Así más o menos, domésticamente explicado, estos tres puntitos que me pidieron, que es un don, debe la iglesia tenerlos, y existe jerarquía, espero que hayan quedado básica y elementalmente respondido.
Un don no es cualquier cosa. Es una tremenda bendición con responsabilidad increíble. ¿Debe la iglesia tener dones? Obviamente que sí, si no, no sería iglesia. ¿Existe jerarquía? ¿Esa jerarquía que nosotros conocemos? No. Pero existe una jerarquía, digámoslo, en amor, en sujeción, el uno con el otro, por el bien de la iglesia local, por el bien de nuestros hermanos, y obviamente atento a la voz del Espíritu Santo para obedecerla ya. Dios les guarde, Dios les bendiga. Espero realmente que esta palabra muy elemental, muy básica, sea de toda bendición para todos y cada uno de ellos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, Dios mediante. Dios les guarde, Dios les bendiga. Shalom. El Señor viene pronto. Maranata. Le pedí al Padre perdón por ti, por mí. Gota de sangre de su frente le rodaba. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque me amó primero. Hoy quiero sentir lo que sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor.